Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. La Mesa Redonda, un colectivo orgulloso de poseer la bandera de honor de la Unión de Jóvenes Comunistas, quiere dedicar su emisión de este lunes 3 de abril, su emisión 3426, al aniversario 55 de la Unión de Jóvenes Comunistas. Por eso me place que estén compartiendo con nosotros hoy en este estudio la compañera Suseli Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado. También está con nosotros Maylin Alberti Arozarena, primera secretaria del Comité Provincial de la Juventud aquí en la capital del país. También me acompaña Yusuán Palacios Ortega, presidente nacional del Movimiento Juvenil Martiano, uno de los movimientos que impulsa la Unión de Jóvenes Comunistas. Y también Aciel Aguada Barceló, secretario del Comité UJC del Hospital Provincial de la provincia de Villa Clara, uno de los comités de la juventud que también tiene enormes responsabilidades en su trabajo de atención a nuestro pueblo. Quiero darle la bienvenida acá en el estudio a otros miembros del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, encabezado por su segundo secretario, a la presidenta nacional de la Organización de Pioneros José Martí, de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la FEN, 3 mujeres al frente de las organizaciones estudiantiles, también al presidente de las Brigadas Técnicas Juveniles, de la Asociación Hermanos Saiz, de la Brigada de Instructores de Arte, al presidente del Movimiento Juvenil Martiano, bueno, que está con nosotros acá en el panel, y también a los representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, que están compartiendo con nosotros, por supuesto, con mucho orgullo esta mesa redonda dedicada al 55 aniversario de la organización. A la juventud de ayer y de hoy la admiro y quiero entrañablemente. A la de mañana la envidio. Es como si la divisara ya en un cercano horizonte, aunque resulte casi imposible imaginar cómo será nuestra patria, cómo será nuestro pueblo, cómo serán nuestros jóvenes y nuestros niños. Cuán plenas serán nuestras vidas cuando tal cúmulo de conocimientos, cultura, capacidad creadora, conciencia verdaderamente fraternal y humana, constituyan el sueño realizado de nuestras nobles luchas. Fidel Castro Ruz, 4 de abril de 2002. Discurso pronunciado en el acto central por el aniversario 40 de la Unión de Jóvenes Comunistas, Teatro Karl Marx. Me lanzo sobre tu remanso, casi nunca descanso, cerebro caliente. Me obstino hasta que adivino un buen contenido y un buen continente pariente. Acompáñame. Inventemos que lo triste se ha ido y préstame acá tus oídos, tu risa, tu sala y acompáñame. Canciones te empujo, guitarra como escoba de brujo, limpiándote el aire y acompáñame. Una hermosa historia de 55 años, la de la Unión de Jóvenes Comunistas. Entra ya la organización en su año 55 y por él más de 5 generaciones de cubanos han hecho historia, han sido protagonistas de la historia de la revolución. Para Yusuán, ¿qué significa llegar a la juventud a 55 años? ¿Cuánto de historias recogen estos 55 años de la Unión de Jóvenes Comunistas? Sí, muchas gracias, Randy. Muy buenas noches a todos. Y ciertamente son 55 años de historia, pero que hay necesariamente un antecedente importante en esta historia tan hermosa, en esta historia que el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la dirección histórica de nuestra revolución, tuvieron y tienen siempre presente, porque es la historia también de la patria, es la historia también de la revolución. Y tendríamos que, al hablar de 55 años de historia de la Unión de Jóvenes Comunistas, recordar que fueron jóvenes cubanos en los distintos momentos de nuestra historia, de la historia de la revolución cubana, desde los primeros momentos de la lucha por la independencia de Cuba hasta nuestros días, hasta hoy, los jóvenes que han tenido esa importante misión de llevar adelante el proceso revolucionario cubano en una idea constante de continuidad histórica, de una continuidad en marcha, y tendríamos que siempre recordar a ese joven Martí, a ese joven Maceo, a ese joven Varela, incluso mucho antes también, como punto de partida para todo este proceso revolucionario. Y por supuesto tendríamos que pasar
por la generación de los años 20, de los años 30 del siglo XX cubano, ese joven como Julio Antonio Mella, ese joven Villena, Trejo, Garcerán, Barceló, una generación que llevó consigo siempre esa tradición de lucha, esa tradición de pensamiento, de acción revolucionaria, y que por supuesto, unida a la tradición también y a las influencias del pensamiento universal, del pensamiento marxista, del pensamiento comunista, llevaron adelante, digamos, los inicios de una organización juvenil comunista en Cuba. Tendríamos que recordar la Liga Juvenil Comunista y por supuesto todo ese impulso que Mella y otros jóvenes cubanos le dio a esa Liga Juvenil Comunista y llevó adelante también un proceso revolucionario. Pasar por la generación del centenario, no podríamos dejar de pasar por la generación del centenario, del natalicio de Martí, y cómo también Fidel y los jóvenes de esta generación encabezaron un proceso que por supuesto tiene y tuvo presente siempre esa tradición de lucha antiimperialista, esa tradición de lucha humanista y ese método, ese estilo que caracteriza la historia de Cuba, de elegir para integrar de acuerdo a nuestra realidad. Yo creo que eso ha marcado en buena medida la historia de la juventud cubana, del movimiento juvenil cubano. Llegamos entonces a 1959 y estamos entonces en medio de un proceso revolucionario en Cuba. Ha triunfado la revolución, se están realizando y se están conquistando los derechos que tenía el pueblo cubano y que no podía disfrutar de ellos por el colonialismo, porque estábamos sumidos a un sistema y a un orden insostenible como era el capitalismo y a esa presión de los Estados Unidos sobre Cuba. Tenía que triunfar la revolución cubana y teníamos que lograr entonces también, más allá de la mera independencia política, la libertad plena cultural de pensamiento. Surge en 1959, en el mes de diciembre, la Asociación de Jóvenes Rebeldes, el Departamento de Instrucción del Ejército Rebelde, y el Che Guevara al frente de esta hace surgir entonces una asociación para la superación política de la juventud cubana y para que enfrentara también todo el proceso revolucionario de transformación y de construcción de lo que sería también el socialismo en Cuba. En el año 1960, con tareas importantes para la Asociación de Jóvenes Rebeldes, tareas de choques, de impacto social, tareas medulares en esa construcción del socialismo, llegó un momento importante en esta historia que creo que hay que resaltar, hay que destacar hoy porque forma parte de la unidad revolucionaria y de esa idea de Fidel de que teníamos que unirnos cada vez más, que teníamos que integrarnos cada vez más para poder salvaguardar esa obra hermosa que estábamos construyendo y que por supuesto necesariamente requería de un proceso de unidad revolucionaria. Se integra entonces el movimiento juvenil revolucionario cubano en la Asociación de Jóvenes Rebeldes. El discurso del 28 de enero de 1960, donde públicamente el Che Guevara anuncia que existe en Cuba una asociación de jóvenes rebeldes, y luego el 21 de octubre del propio año, donde ya también se está integrando el movimiento juvenil revolucionario cubano, es el punto de partida para que en el año 1962, después de momentos trascendentales en la historia de la Revolución cubana y que fueron jóvenes protagonistas de estos momentos, la campaña de alfabetización, la lucha del pueblo cubano con sus jóvenes también en las arenas de enfrentando la invasión por Girón, por supuesto la tradición de pensamiento de los jóvenes cubanos que llevaron adelante todo un proceso de transformación en Cuba. Bueno, estaban las condiciones creadas para, en una coyuntura revolucionaria en Cuba, en el año 1962, que surgiera la Unión de Jóvenes Comunistas. En ese primer congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, nuestro comandante convida y convoca a la juventud revolucionaria cubana a entonces cambiar el nombre a esta asociación. La Unión de Jóvenes Comunistas nace así en 1962 y por supuesto con un antecedente de un año antes que no pudiéramos dejar de mencionar,
porque son 56 años también los que estamos celebrando de nuestra querida organización de pioneros José Martí. La Unión de Pioneros de Cuba ya en 1961 existía para bien de la Revolución Cubana y de la organización pioneril cubana, de los niños cubanos también enrolados en un proceso revolucionario hermoso, en un proceso que no olvida su historia, que no olvida la memoria histórica y que por supuesto sigue adelante con las transformaciones de la revolución. Es una historia hermosa, es una historia en la que habría que recordar en los momentos trascendentales, en las distintas décadas después de los años 59, 60, tendríamos que hablar de la creación de las brigadas técnicas juveniles, la creación también de la Asociación Hermanos Saiz en la década de los 80, el propio movimiento juvenil martiano. Tendríamos que hablar de la batalla de contingente pedagógico Manuel Ascunce, la columna juvenil del centenario, que fue importantísimo y luego devino en el Ejército Juvenil del Trabajo, la zafra de los 10 millones, años importantes en la que la juventud cubana, la juventud comunista como vanguardia estuvo siempre presente en nuestras organizaciones estudiantiles, con todo el movimiento, en las universidades, en los centros de la FEN, los pioneros y por supuesto la batalla de ideas con todos los programas de la revolución, los instructores de arte, los trabajadores sociales. Es una historia de 55 años realmente extraordinaria, medular conocerla, porque mientras más conozcamos esta historia, más estaremos identificados con la juventud comunista cubana y más estaremos entonces identificados con la patria y la revolución. Yo solo quisiera recordar unas palabras del Che, una definición del Che que es medular, es trascendental, traerla al presente de hoy, porque es lo que marca precisamente la Unión de Jóvenes Comunistas. Dice el Che en el segundo aniversario de la integración del movimiento juvenil revolucionario cubano, que la Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos, los primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la revolución demande, cualquiera que sea la índole de estos sacrificios, los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. Ese es el ejemplo, ese es el legado de Mella, de Camilo, del Che, de Martí, de Fidel y de la propia revolución cubana en las manos, en el pensamiento y la acción de sus jóvenes. Gracias. Y por eso han estado los jóvenes a lo largo de estos 55 años en las primeras trincheras, sean las del estudio, las del trabajo o las del combate, porque no olvidar a las generaciones de jóvenes internacionalistas cubanos, claro, que algunos de ellos ofrendaron su sangre también generosa en tierras del África para llegar a sostener la independencia de Angola, propiciar la independencia de Namibia y también el fin del apartheid en Sudáfrica. Una historia de la que hay que seguir hablando a las nuevas generaciones de cubanos. Los jóvenes de ayer y los de hoy han sido también importantes sostenedores de la producción, de la economía del país en sus diferentes ámbitos. Yo les propongo ver este material que nos trae desde Ciego de Ávila, el telecentro de esa provincia, sobre cómo los jóvenes cubanos hoy están presentes en la producción agrícola en ese territorio. Los jóvenes de la empresa productora La Cuba del municipio Baraguá en Ciego de Ávila centran su atención en el desarrollo agrícola para la sustitución de importaciones. El 55 aniversario de nuestra organización ha logrado en nuestra empresa una gran motivación para más de los 460 jóvenes que tenemos. Hemos trabajado para lograr acompañar y profundizar la campaña de frío que ahora estamos recién concluyendo con la recogida de papa, recogida de frijol, siembra de maíz y mantener en alto los resultados alcanzados por nuestra empresa. Dentro de los objetivos que tiene la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio avileño es el desarrollo de la agricultura, sector estratégico para la nación, el cual tiene que transformarse entre todos. Mi compromiso es cumplir con las tareas asignadas en mi trabajo, en mi centro de trabajo y con la revolución, y cumplir con todo lo asignado, ya sea aquí en la provincia o en otro lugar, y seguir las ideas de nuestro comandante. Hemos trabajado fuerte para que este aniversario sea un aniversario muy importante y recordado para todos, ya que no tenemos físicamente a nuestro comandante jefe, pero lo tenemos en el pensamiento y en el corazón de todos los jóvenes
¿Será esta la mejor manera de celebrar el aniversario 55 de la organización el próximo 4 de abril, más comprometidos con Cuba y el proyecto revolucionario? Desde Ciego de Ávila, Dallis Méndez Benítez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Cuba, somos más de 2.900.000 jóvenes entre 14 y 34 años. Tenemos más de 459.000 jóvenes trabajando en el sector de la salud. De ellos, 80.000 médicos, 17.000 estomatólogos, 8.000 enfermeras y asistentes de enfermería y 6.000 técnicos y auxiliares. Somos la juventud, súmate a nosotros. Uno de los miembros de ese enorme potencial joven que tiene la salud cubana es precisamente Asiel Aguada Barceló, quien es el secretario del Comité UJC del Hospital Arnaldo Milián Castro, ¿no?, de Villa Clara, una de las grandes instituciones de salud de nuestro país. Así el comité de base es la célula fundamental, en ella nace, vive, se desarrolla la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Cómo ustedes conciben el trabajo de los comités de base de la juventud? ¿Qué papel tiene el Comité de la Juventud dentro del hospital? ¿Cómo accionan los jóvenes en sostener esa enorme tarea que es la asistencia médica diaria a tantos y tantos habitantes de Villa Clara? Bueno, bien, como tú decías, el Hospital Arnaldo Milián Castro, que se encuentra enclavado en la ciudad de Santa Clara, haciendo acciones en función de el Che, máximo líder de toda la actividad que desarrollamos en el municipio. Contamos con 26 organizaciones de base y un comité de la juventud que lo integran 9 miembros, y para nuestra fortaleza contamos menores de 35 años entre estudiantes y trabajadores con 1.200 jóvenes, para fortalecer más el trabajo de la Unión de Jóvenes Comunistas hacia la atención hacia nuestro universo juvenil. El trabajo en el hospital tiene 2 aristas fundamentales en cuanto al trabajo de la Unión de Jóvenes Comunistas como vanguardia política. Nuestro primer momento es la esencia de nuestro trabajo está encaminada al fortalecimiento de las organizaciones de base, como fundamental acción para, desde una mirada juvenil y con un profundo análisis crítico, de autocrítica, de intercambio, poder activar y movilizar al resto de los jóvenes hacia el cumplimiento de nuestra misión, que no es más que el objeto social y lograr la calidad de los servicios que se prestan, siendo el pueblo el único visor que percibe si lo hacemos bien y lo hacemos con calidad. Y bueno, el protagonismo de nuestras organizaciones de base en la atención al amplio universo juvenil con que cuenta nuestra entidad. ¿Cómo hemos logrado materializar estas 2 motivaciones fundamentales? Bueno, a partir del ejemplo personal de cada uno de la militancia que tiene hoy el hospital. Y bueno, tomando por derecho propio los derechos que le corresponden a la Unión de Jóvenes Comunistas. Y esto se logra a partir del ejemplo personal de cada militante, de lo que podemos hacer en cada uno de los lugares, para que ese joven que no es militante se vea reflejado en nosotros y diga, yo quiero ser de la Unión de Jóvenes Comunistas, yo quiero ser como él, quiero ser bueno como él. Y bueno, por ejemplo, yo participo como parte de los espacios que nos corresponden como vanguardia dentro del hospital, en los consejos de dirección asistenciales y económicos, en las entregas de guardia. Participo en las asambleas de trabajadores, donde se emiten los criterios de cómo anda el hospital, las principales preocupaciones e insatisfacciones de nuestros trabajadores, para a partir de ahí poder trazar metas y objetivos de trabajo en función de lograr alcanzar la calidad de los servicios que se prestan. Y bueno, a pesar de mi corta edad, tengo 24 años, soy el secretario general de esta gran institución médica en la provincia. Soy una vez al mes el responsable de toda la actividad asistencial del hospital. Esto denota el compromiso que tiene hoy la juventud y ese liderazgo que se ha ganado en el Consejo de Dirección del hospital. Y bueno, contamos con un director que es el máximo líder, a pesar de su edad, de la Unión de Jóvenes Comunistas en el centro, abierto a todo. Cuando se logra esa relación entre la Unión de Jóvenes Comunistas y la dirección del centro, por supuesto que hay una mayor posibilidad de que los jóvenes tengan protagonismo dentro del centro. Pero ustedes tienen un enorme reto, porque tienen el reto, primero, de lograr que los militantes, después de sus guardias a veces de 24 horas, después del enorme sacrificio y el enorme estrés que significa brindar los servicios médicos, pues acudan a las reuniones, a las actividades de la juventud. Pero tienen además el reto ese que decía, de cómo sumar
a toda esa actividad a los demás jóvenes que no son militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Eso solo se puede hacer así, con creatividad. ¿Cómo ustedes tratan de salir de la rutina en el trabajo de la juventud? Bueno, uno de los principales momentos que ha vivido el hospital y que ha generado un nivel importante de satisfacción en cuanto al trabajo de la juventud fue la realización de nuestras conexiones necesarias. Espacio que llegó para quedarse y que trajo consigo un número importante de inquietudes, de insatisfacciones, de problemáticas que han servido hoy para que la juventud se fortalezca y a partir de ahí trazarnos metas en cuanto a la atención diferenciada al universo juvenil, a partir de las propias problemáticas que se plantearon en el propio espacio. Nosotros cuando realizamos esta actividad logramos aglutinar en este espacio motivador de crítica, de análisis, a más de 900 jóvenes del hospital. Es decir, que logramos llegarle a todo el hospital en cada uno de los servicios, a pesar de la complejidad que a veces tenemos, que tenemos situaciones específicas que no permiten estar tal vez en el momento y en la hora indicada, inicial, pero sí hemos logrado transformar el trabajo de la Unión de Jóvenes Comunistas en el hospital, a partir de acciones concretas que han permitido que desarrollamos un plan de actividades en función del objeto social que desarrollamos dentro y fuera del hospital. Por ejemplo, nosotros visitamos tarjas y monumentos históricos cercanos a nuestro centro, además por la complejidad que tenemos de la prestación de los servicios al pueblo. Por ejemplo, visitamos la tarja de Chichí Padrón en el Consejo Popular Saquená, también la tarja de Celia Sánchez en el Consejo Popular Sandino. Hemos hecho intercambios desde su propia casa con un combatiente que luchó junto al Che, que esto nos sirvió de experiencia, cómo él nos transmitió esos valores que hoy tiene que tener la juventud en el sistema de la salud, porque si nosotros hacemos un análisis en el hospital, después de las 4 de la tarde, la actividad asistencial queda en manos de los jóvenes, y son jóvenes especialistas, jóvenes residentes, que se están formando en los más amplios valores que hoy tiene el sector de la salud, dentro y fuera del país, y que en cada uno de los escenarios demostramos que en la juventud se puede confiar, que la juventud es cambiante, transformadora, pero también muy profunda. Y bueno, también se fortaleció el movimiento juvenil martiano. Hoy contamos con 8 brigadas, quienes recientemente desarrollaron su actividad inicial en el año en salud el 28 de enero bajo el tema Martí Memoria Viva. Esto se fortaleció a partir de todos los criterios emanados de nuestras conexiones necesarias. Hemos realizado intercambios con jóvenes de otros sectores. Nosotros nos dimos a la tarea de cada 3 meses visitar municipios diferentes, sectores diferentes, para poder transmitir cómo anda la vida de la juventud, cómo andan los principales indicadores, y bueno, poder lograr ese intercambio de joven a joven y poder incluir toda esa gama de actividades y de acciones que se desarrollan en el trabajo propio de la Unión de Jóvenes Comunistas del hospital. Este año ustedes tienen una motivación especial, así tú decías, ahorita hablabas del Che, Santa Clara, Villa Clara, están muy comprometidos con ese aniversario 50 de la caída en combate del Che, de sus compañeros, y también los 20 años de la llegada de los restos allá a Villa Clara. Por lo tanto, esas son motivaciones también para ustedes, médicos como él, en mejorar, en continuar avanzando en los servicios de salud ahí en el hospital. Bueno, bien, en conmemoración a estas importantes fechas que usted hacía alusión, hoy Santa Clara trabaja en el proyecto de trabajo que se llama Villa Clara se suma, que no es más que sumar todo el trabajo que a diario realizamos, pero a mejores indicadores, a mejor vida interna, a más compromiso, a más dedicación desde una mirada juvenil a todo el proceso que hoy desarrolla el hospital. Nosotros también apoyamos directamente a todo el proceso inversionista del hospital. No hay que pedirnos, nosotros voluntariamente realizamos acciones concretas en función del proceso inversionista, porque a veces los jóvenes somos más renovadores que los propios constructores, que la propia brigada que chequea y analiza cómo va el proceso inversionista, lo que anda mal, lo que va bien. Y bueno, hoy también se reactivaron y se fortalecieron las brigadas técnicas juveniles, que ya se prepara para desarrollar su segunda edición, Villa Joven 2017, en saludo al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y el propio 4 de abril estaremos reabriendo nuevamente la sala de historia del hospital. Desde su fundación, cuando tuvimos la suerte de que Fidel estuviera en el centro de rayos X central, cuando el accidente del ferrocarril, para atender a todas aquellas personas que lo necesitaron, a partir de ahí el hospital fue teniendo una historia, un proceso, y que hoy se va a materializar en esa sala de historia. Y bueno, los jóvenes del hospital nos sumamos a la campaña Villa Clara con todo, y seguiremos sumando ideas, seguiremos sumando
convicciones y bueno, nos sumaremos al aniversario 55 de la Unión de Jóvenes Comunistas, más fortalecidos y comprometidos con la asistencia médica en Villa Clara. Bueno, felicidades a todos tus compañeros allá en el hospital y que mañana tengan una celebración como merecen los jóvenes de la salud, como también lo merecen los jóvenes de la educación, un sector donde la juventud es protagonista, ya sea como pionero, como estudiante de la enseñanza media, como joven universitario o también como maestro, como profesor. Una misión sin dudas extraordinaria que también tienen los jóvenes en nuestro país. Desde Guantánamo, este reporte para la Mesa Redonda. En Cuba, somos más de 2.900.000 jóvenes entre 14 y 34 años. La mayoría como estudiantes matriculados, sumando 1.878.000. Más de 379.800 en las secundarias básicas, 149.800 en el preuniversitario, 197.500 en los tecnológicos y más de 261.800 en las universidades. Somos la juventud, súmate a nosotros. La Juventud Comunista acompaña al estudiantado en todos los procesos que se gestan. En la Escuela Vocacional José Marcelino Maceo Grajales de Guantánamo está presente el entusiasmo de los jóvenes, quienes contribuyen desde su tarea fundamental, el estudio, a construir una sociedad más justa e inclusiva. Vienen a los grupos, dialogan, conversan cómo es la organización, las características que deben de tener las personas que pertenecen a ella, y nos sentimos que de una forma u otra, ellos representan tanto en nuestro centro como en la provincia. Mantener la unidad dentro de la diversidad en un centro escolar como este se torna complejo, pues cada joven demanda la realización de actividades afines con sus intereses personales y colectivos. Sí, yo me siento representada por las actividades que se realizan aquí, como acampadas, bicicletadas, cosas, me siento motivada. Se realizan numerosas actividades, encuentros deportivos, encuentros culturales, sociedades científicas, también se realizan visitas virtuales. Este trabajo mancomunado se logra gracias a la integración de la Organización de Jóvenes Comunistas con aquellas que aglutinan el universo juvenil, dígase FEN, proyectos identitarios propios de cada territorio. La Unión de Jóvenes Comunistas no responde a los intereses de la militancia de la juventud, responde a los intereses de todos los jóvenes. Es una sola intencionalidad política, es un mensaje, es un solo código comunicacional en que utilizamos todas las organizaciones estudiantiles. La FEN constituye el baluarte de la Federación Estudiantil Universitaria y a su vez ambas se erigen como las principales canteras de ingreso a la Unión de Jóvenes Comunistas. Por solo citar un ejemplo, en 2016, la Universidad de Guantánamo realizó de manera exitosa su proceso de crecimiento. Más de 100 jóvenes se integraron a la organización que el próximo 4 de abril cumple 55 años. Yo creo que un elemento del que se puede comentar hoy es el tema de cómo hoy los jóvenes universitarios estamos integrando disímiles tareas desde el punto de vista social, no solamente por la propia vocación comunitaria que tiene el universitario, que tiene la universidad, sino también a partir de líneas estratégicas que la Juventud Comunista ha dirigido de cómo poder transformar, de cómo poder acompañar más las dinámicas sociales en diferentes comunidades. A más de 5 décadas se impone como reto fundamental convertirse en la vanguardia de todos los procesos que se gestan en la isla. Desde Guantánamo, Suselkin de las Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Me lanzo sobre tu remanso, casi nunca descanso, cerebro caliente. Me obstino hasta que adivino un buen contenido y un buen continente pariente. Y me temo que lo triste se ha ido y préstame acá tus oídos, tu risa, tu sala y acompáñame. Tienes canciones, te empujo, guitarra como escoba de brujo, limpiándote el aire y acompáñame. Bueno, Maylin Alberti, así con ese toque medio chino en el nombre, tiene la responsabilidad enorme de dirigir a los jóvenes comunistas de la capital del país. Maylin, 55 aniversario, por supuesto que es un momento de motivaciones, de reflexiones para los jóvenes de todo el país, especialmente para los de la capital, por la enorme importancia que tiene la juventud también en el desarrollo de esta provincia del país. ¿Cómo llega la juventud de la capital a este 55 aniversario? ¿Cuáles son las principales motivaciones, los principales retos y objetivos que tiene la organización en La Habana? Bueno, buenas noches a todo nuestro pueblo de manera especial. Bueno, decirle que la capital arriba a su aniversario
aniversario con antecedentes importantes que han ido perfeccionando y trazando su trabajo. En primer lugar, porque el propio proceso de balance en nuestras organizaciones de base, en nuestros comités municipales, en nuestra propia asamblea de balance provincial, propició que parte de las actividades que hoy estamos desarrollando en el 55 aniversario tuvieran ese antecedente. Sobre todo porque en esos espacios fundamentalmente se generaron planteamientos significativos de muchos de nuestros jóvenes, relacionados con la recreación, con el rescate de la historia, relacionados con la participación de nuestros jóvenes en actividades y obras de impacto social y económico de la capital. Por tanto, a partir de todos esos propios planteamientos generados en cada uno de estos espacios, desde nuestra provincia, con la participación muy activa del gobierno y el partido de La Habana, hemos realizado una comisión que es la que le ha venido dando cumplimiento, aparte de todas estas actividades. En primer lugar, porque esta propia comisión ha estado dirigiendo sus principales acciones a objetivos estratégicos para los jóvenes. Uno de ellos va dirigido a la atención diferenciada a nuestras universidades. Hoy nuestras universidades, para satisfacción nuestra, se han venido recuperando y parte de esas actividades están dirigidas a trabajos en las comunidades. Han estado realizando, sobre todo con un papel significativo, la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, que ha estado en nuestras principales áreas de salud vinculados al enfrentamiento a la campaña antivectorial. Han inundado prácticamente nuestras calles de batas blancas en aquellas áreas que realmente necesitan que hoy nuestros jóvenes estén. Y de igual manera, aprovechando porque también las propias universidades están festejando su 95 aniversario, 95 por 55, que son parte de las campañas que de conjunto estamos haciendo entre la juventud y la FEU de La Habana, que creo que van matizando también parte de estas actividades. Decirles que otro de los momentos o otro de los objetivos fundamentales que esta propia comisión ha estado organizando está relacionado con fomentar el conocimiento sobre programas gubernamentales de la capital. Es importante que nuestros jóvenes conozcan qué se hace, cuáles son las principales obras que desarrolla la capital, que están relacionadas con la reparación y construcción de escuelas, hospitales, viviendas. Nuestros jóvenes han vivido en los dos últimos años, intensas jornadas de visita a lugares de importancia dentro de la propia provincia. Dígase la reparación y construcción de las viviendas en el municipio de Boyera, vinculados directamente a la reparación de acera, a la limpieza e higienización de nuestros hospitales. En este sentido, recordar sobre todo que la juventud ha estado muy vinculada a estas conquistas fundamentales de la revolución, educación y salud, y sobre todo en la salud pública. Hemos hecho un trabajo importante en nuestro hospital Freire conocido como La Covadonga, que recientemente, el pasado 15 de marzo, también celebró su 120 aniversario y al que la juventud también le dedicó un homenaje importante dentro de la capital, al pediátrico Juan Manuel Márquez, al hospital William Soler. Por tanto, la juventud ha tenido un papel importante en cada uno de estos escenarios y ha tenido una participación activa. De igual manera, ha diversificado las acciones de carácter recreativo a partir de las propias potencialidades que hoy tiene la capital. Decirle que dentro de los planteamientos que fueron abordados en el 10º Congreso de la Juventud y en nuestra propia asamblea, con mucha fuerza se discutió el tema de la recreación de los jóvenes en la capital. Claro. Y la capital en ese sentido ha diseñado un programa dirigido a que nuestros jóvenes disfruten del espacio de nuestros círculos sociales que están en nuestra propia provincia, con opciones a precios módicos, con cenas especiales, con la participación incluso de nuestros estudiantes aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria, que también en ese escenario muestran su talento. Y realmente ha sido un espacio en la capital de mucha aceptación, que no es exclusivo solamente de un momento de celebración por el 55 aniversario, sino que forma parte de un sistema de trabajo incorporado de todos los organismos de la propia capital para que nuestros jóvenes puedan disfrutar de este espacio. Además de restaurantes de lujo, de parques temáticos. Nosotros tenemos parques temáticos como Nené Traviesa, como la Isla del Coco, que realmente han disfrutado muchos de nuestros pioneros cada fin de semana con opciones culturales de esa potencialidad que tiene La Habana en sus proyectos comunitarios. Además, ha ido fomentando acciones encaminadas a la formación vocacional y a la orientación profesional de pioneros y estudiantes. En este sentido, también las propias universidades han jugado un papel destacado, porque hoy nuestras propias escuelas pedagógicas cuentan con más de 2.000 estudiantes.
4.000 estudiantes ha sido resultado de esa vinculación estrecha, la fe en la fe, para que hoy nuestros... Los retos más grandes que tiene la capital, cómo lograr que sus maestros sean propios y no tener que seguir importando maestros de otros lugares del país. Sí, y en ese sentido la capital ha venido dando pasos importantes, hasta con la enseñanza secundaria básica, porque se han venido abanderando por municipios constituciones de movimientos grandes, de pioneros que en 9º grado han dado su disposición para ser maestros, y nos satisface mucho. Por eso enaltecer también el papel del maestro es otra de las prioridades que desde la propia organización hemos estado realizando, y así lo demostró la pasada campaña por el 50 aniversario de la campaña de alfabetización, donde la capital también realizó importantes acciones para dignificar el papel de la capital. Hemos contribuido y tenemos proyectos muy interesantes relacionados con el rescate de la historia. Es importante también de las excursiones que se han preparado, desde las visitas a la historia de la localidad. Esta capital tiene potencialidad que no tenga una historia. En ese sentido, la viven de cerca, no solamente con los espacios que tienen con la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, sino la visita directa a un parque, a un monumento, que en nuestra provincia contamos con un número importante de ellos. Además, poderle decir que se han materializado en el marco del 55 aniversario proyectos muy importantes para los niños y los adolescentes relacionados con proyectos culturales comunitarios. Sobre todo ahí destacar el espacio que hemos tenido con la compañía El Hombrecito Verde, con la compañía Verdarte, que además nos han acompañado en el Teatro América con funciones especiales, con una obra muy bonita que está relacionada con Colba y su historia, que acerca desde el teatro musical a cómo el pionero, el estudiante, el joven puede ir conociendo su propia historia. Decirle que la propia capital también ha estado realizando sus campamentos de verano. La iniciativa de los campamentos de verano fue también resultado de los planteamientos que emitieron nuestros jóvenes, y los campamentos de verano con un programa bien confirmado desde el Centro de Estudios de Juventudes, que también ha estado acompañando en ese sentido con actividades deportivas, culturales, recreativas en el horario de la noche, y que para satisfacción nuestra, en este propio 55 aniversario, queremos sistematizar por el impacto positivo que han tenido en nuestros propios jóvenes capitalinos. Además, la propia capital, en su acercamiento a la enseñanza de la historia, ha venido realizando rutas históricas con nuestros jóvenes. Y estas rutas históricas están relacionadas con la ruta del joven Martí, la ruta guevariana, la ruta maceísta de nuestros jóvenes hasta el Cacahual. Decirles que de igual manera tenemos proyectos culturales importantes en nuestras comunidades, las que hoy más los necesitan, en los municipios de Centro Habana, Habana Vieja, Boyeros, Arroyo Naranjo, y hasta ahí ha llegado la juventud capitalina. Y yo creo que este 55 aniversario nuestro no es solamente un plan de actividades que se ha construido para celebrar un 55 aniversario solamente. Nosotros comentábamos ahorita antes de venir para acá que nosotros vamos a estar celebrando un 56, un 57, un 58, porque nuestra organización en sí encierra cosas bonitas y de atención y de seguimiento a nuestros jóvenes, como bien lo faculta el artículo 6 de nuestra propia Constitución de la República de Cuba. Por tanto, la juventud capitalina en este escenario ratifica el compromiso de los jóvenes, porque así lo demostramos el pasado 2 de enero en esa plaza donde demostramos el respaldo y la lealtad a nuestro invicto comandante en jefe, a el Partido Comunista de Cuba, a Raúl, y lo vamos a seguir haciendo, porque es de jóvenes triunfar y porque es de jóvenes seguirnos pareciendo a nuestro tiempo. Por eso lo vamos a continuar haciendo en todos los escenarios y representando a nuestros jóvenes a la altura de estos tiempos. Un tiempo sin dudas también pues de mucha entrega de la juventud cubana. Los jóvenes de la capital, que también tienen enormes retos en el orden ideológico, en el orden político, y que además pues tiene que enfrentar las dinámicas de una ciudad tan grande como esta. Pero ahí está el papel de la Unión de Jóvenes Comunistas en cada uno de los centros laborales, en cada uno de los centros estudiantiles, también entre los trabajadores por cuenta propia, que ahí tienen ustedes varios militantes dentro de ese sector. Y así está presente la juventud en cada una de las tareas grandes del país. Un poquito más
al occidente, en Pinar del Río, los jóvenes campesinos tabacaleros también pues están conmemorando estos 55 años de la juventud, con nuevas tareas y con también el compromiso que significa el papel de los jóvenes dentro de nuestra sociedad. El principal cultivo de Pinar del Río, el tabaco, reclama abrazos durante toda la campaña. Jóvenes de diferentes enseñanzas se sumaron desde septiembre a las tareas más urgentes vinculadas también a la formación laboral en actividades agrícolas. Ayudo a mejorar el rendimiento de la economía del país y así me favorece a mí como estudiante para mejorar mi rendimiento de trabajo y así adquirir nuevos conocimientos con respecto al tabaco y al campo. Me ha sido una experiencia inolvidable haber contribuido a la economía de esta provincia. Siembra y Ensarte demandan la participación juvenil. En los municipios de Consolación del Sur, en el municipio de San Luis, en el municipio de San Juan, con la 100 jóvenes, que nos dio la posibilidad de poder estar interactuando en estos territorios que realmente tienen un potencial de macizo tabacalero para la siembra y la recolección. Que bueno, esto lo ha dado consigo un aporte necesario a la economía de esos municipios que no solamente son ellos, sino también son otros territorios. Nosotros hemos venido trazando un grupo de acción, desde un grupo de cooperativas, de VPC, de CPA, de CCS, contribuyendo a estas labores agrícolas en el aporte donde más necesita de la Unión de Jóvenes Comunistas. Junto al tabaco, otros cultivos se benefician. Este fin de semana, áreas agrícolas de toda la provincia recibieron a cientos de jóvenes en un trabajo voluntario convocado por la UJC previo a su aniversario 56. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil y Belkis Pérez Cruz para la Mesa Redonda. En Cuba, somos más de 2.900.000 jóvenes entre 14 y 34 años. Más de 17.000 jóvenes vinculados a la cultura a través de la Brigada José Martí y la Asociación Hermanos Saiz, la cual cuenta con 3.283 asociados. De ellos, 1.537 músicos, 505 en las artes escénicas, 440 en las artes plásticas, 286 en los audiovisuales. Somos la juventud, súmate a nosotros. Solo latido multicolor, vamos sin miedo, bajo suba la marea, sumando ideas, gallo de pelea, boca que va para arriba, luz del corazón, un solo latido multicolor, vamos sin miedo, bajo suba la marea. Tiempo de celebración, tiempo de reflexión para la Unión de Jóvenes Comunistas en su 55 aniversario. Decía Azuceli, la secretaria de la capital, que los jóvenes se parecen a su tiempo. Y este es un tiempo de retos económicos, es un tiempo de redes sociales digitales, es un tiempo también de guerra de símbolos, es un tiempo de crecer, que la juventud tenga que crecerse ante esos enormes retos. ¿Cómo llega la Unión de Jóvenes Comunistas a este 55 aniversario? ¿Cuáles son los principales objetivos que se plantea la organización hoy de cara a su compromiso no solo con sus militantes, sino con toda la juventud cubana? Sí, Randy, buenas noches a ti, a todo nuestro pueblo. Agradecerte sobre todo por la posibilidad que nos ha dado la organización de poder actualizar a nuestro pueblo de todo lo que ha venido desarrollando y viendo nuestra organización. Bueno, llegamos en primer lugar orgullosos de nuestra historia y no podemos olvidar las mujeres y hombres que han contribuido a llegar a estos 55 años, no solo orgullosos de nuestra historia, sino también encontrados con nuestro contexto, encontrados con nuestro momento, encontrados con nuestro tiempo. Y yo creo que también eso tiene que ver porque no solo basta conocer la Unión de Jóvenes Comunistas, una vez que las conoces tienes que amarlas, tienes que vivir todos los procesos intensamente como jóvenes, con esa energía renovadora, con ese patriotismo, con esa fe, con esa efervescencia revolucionaria y sobre todo con ese compromiso que se ha ratificado de esta nueva generación con su tiempo, con su revolución y con su proceso socialista. La Unión de Jóvenes Comunistas, nuestra organización, yo creo que no podemos olvidarnos del 10º Congreso. Previo, es decir, antes, durante y después del 10º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, empezamos a vivir diferentes espacios, diferentes momentos, diferentes experiencias que marcaron métodos de acercamiento con nuestro universo juvenil, métodos más atractivos, sin dejar de ser profundo, pero a la vez siendo alegre, discutiendo, buscando participación, buscando alianzas también, contribuyendo
contribuyendo con el criterio y sumando ideas desde nuestra juventud, desde nuestros niños y nuestros adolescentes. Y lo digo porque fue muy oportuno la propia conexión necesaria a la cual se refería el secretario del hospital que vivió nuestro país previo al 10º Congreso de la Juventud, donde los militantes y no militantes se unieron sin solamente con la voluntad de ser joven y de ser joven revolucionario y de querer ser escuchado y de aportar, y fue un método incluso que se validó y que recientemente durante el mes de marzo volvimos sobre la conexión necesaria, un propio pedido de la base, y precisamente se hizo con el concepto de revolución, llevándolo a cada pedacito, llevando al espíritu de nuestros jóvenes y cómo también buscar más compromiso con nuestra juventud. Por lo tanto, los espacios de participación ha sido una manera, un método que la juventud ratifica en este 55 aniversario. Necesitamos escuchar a nuestros jóvenes, necesitamos que nuestros jóvenes encuentren en la organización no solo la organización que los representa, sino también la organización que viabiliza sus preocupaciones, la organización que los acompaña, la organización que le da seguimiento, que le da curso a sus propios proyectos de vida. Y fue también el 10º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas quien enmarca a partir de los planteamientos de nuestros jóvenes y empieza un acercamiento mayor y un nivel de conciencia también de nuestros ministerios, nuestras administraciones, en la atención a los jóvenes, en el seguimiento a los jóvenes, en escucharlos y en canalizar cada una de sus preocupaciones y planteamientos. El movimiento que se creó en Cuba el año pasado como parte de los activos en un grupo de sectores estratégicos para la economía y para la sociedad cubana prendió precisamente porque logramos movilizar, logramos sumar el criterio, no solo para explicar o decir algunas inquietudes, sino también para comprometer a los jóvenes con su contexto y con su compromiso social en el centro donde labora, donde estudia. El año pasado realizamos el de la Aduana General de la República, realizamos encuentros en todo el país con Ascuba, con jóvenes que hoy están directamente en la zafra azucarera, realizamos encuentros con los jóvenes de la agricultura, muy interesante debate, y también con los jóvenes del sector no estatal, el cual debemos de atender muy comprometidos, con un apego tremendo a los símbolos, a nuestra bandera, a nuestro proceso revolucionario. Le explicamos también, porque nos acompañó el partido, el resto de los factores hoy que se involucran en que estén mejor informados, mejor encausados, y eso generó un buen momento de aclaración, pero también de acercamiento de nuestra organización con los jóvenes. El otro momento de las otras líneas que vamos a estar reforzando este año tiene que ver, como bien explicaba Maylin, el trabajo con la historia. Pero no es esa historia incluso que basta con ser leída. La estamos intensificando, la estamos intencionando en la presentación de un libro, en los proyectos de debate, en las historias de vida, en el contacto directo con los protagonistas que hoy están vivos de diferentes gestas de lucha, en las excursiones, en la visita a los lugares históricos. Ha sido interesante porque prácticamente el costo es la voluntad y las ganas de motivar, porque es una mochila, pocas condiciones, pero con alegría, con optimismo, y a seguir disfrutando también de esta historia tan rica que tiene nuestro país. El otro de las otras líneas de trabajo que hemos estado desarrollando tiene que ver también en profundizar e intencionar también espacios de profundo pensamiento, y han sido nuestros movimientos juveniles para orgullo nuestro también, porque la familia crece y hoy estamos integrados por prestigiosos movimientos que articulan la vida cultural, la vida científica, la vida también y de la historia de la juventud con nuestro movimiento juvenil martiano, la propia Brigada José Martí con sus guerrillas y jóvenes tan nobles, tan profundos por impulsar la cultura en lo más intrincado de una comunidad. Eso es un orgullo hoy que tenemos que explicar en esta mesa redonda. Nuestra asociación Hermanos Ahí, las brigadas técnicas juveniles que impulsan toda la innovación, todo el talento, desde los jóvenes hoy que están en la ciencia hasta un técnico, un obrero calificado que inventa lo mejor o que innova la pieza que no se podía exportar por razones económicas. Y evidentemente ha hecho, junto a nuestro Centro de Estudios sobre Juventud, junto a nuestro querido periódico y nuestra querida editora Abril, asimismo ha hecho esta familia proyectos de debate como el Dialogar de Eliel Ramírez, que hoy lo estamos llevando a nuestras universidades, que hoy lo estamos llevando a los centros con nuestros combatientes también del MININ, de la FARC, a intercambiar, a dialogar, a expresarse, a aportar precisamente cómo podemos seguir construyendo a temas que le interesan a los jóvenes. En ese mismo contexto, Suseli, para mí ha sido muy interesante el hecho de que la juventud no solo trabaja con voluntad, no solo trabaja con el espíritu político y patriótico que siempre ha impulsado a la juventud, sino también trabaja desde la ciencia. La Encuesta Nacional de Juventud les da a ustedes un valioso instrumento que han utilizado también en la búsqueda de nuevas formas de comunicación con los jóvenes.
Sí, Randy, tienes toda la razón. Incluso en temas como la recreación, nuestro centro de estudio ha hecho varios trabajos científico-técnicos. Al propio Buró Nacional lo asesora cuando hay complejidades determinadas en algunos municipios del país. Hizo un buen trabajo con el sector no estatal, la manera en que piensan, cómo seguir acercando las preocupaciones de los jóvenes del sector no estatal y precisamente el estudio también del adolescente cubano para seguir acercando a sus preocupaciones, a sus gustos, preferencias e intencionar también, como bien tú explicabas, hacia dónde tenemos que seguir reforzando nuestro trabajo. Pero yo creo que ha sido también muy importante todo lo que se ha desarrollado con los proyectos de debate, porque es necesario también intencionar momentos a partir de coyunturas que vive nuestro país y que es necesario preparar a nuestra juventud. El año pasado tuvimos también un suplemento especial acerca de todo el trabajo con la historia, pero sobre todo de las esencias patrias, fieles a principios antiimperialistas, donde hablaba de las tradiciones culturales, donde se explicaba el amor a nuestros símbolos patrios, el respeto a la bandera, a nuestro escudo, la dignidad del cubano, el orgullo de ser cubano, cómo tenemos que seguir defendiendo nuestra patria sin ingenuidad, con sentimientos y también con ideas muy profundas. Y fue un debate a todo lo largo y ancho del país, acompañado de un audiovisual muy real, muy concreto, y eso a los jóvenes les gusta porque los motiva y ve la realidad y aportan cómo solucionar. También vivimos un proceso importante con el rechazo a las becas World Learning y toda la manipulación que se pretendía con nuestros adolescentes y jóvenes cubanos, no solo con los jóvenes, sino con los padres. Educación ayudó mucho en este importante proceso. Y el avispero también contra el bloqueo, que fue un avispero tremendo en toda Cuba, de denuncia también y de acabar de exigir que se renuncie y que se acabe el bloqueo económico contra nuestro país, que además que le afecta también es a nuestra juventud. Todo esto ha hecho posible, Randy, que nuestra organización también se fortalezca. No todo está logrado, hay muchas cosas que hacer, sin triunfalismo, pero sí hay optimismo, sí hay ganas de trabajar, sí hay un colectivo de jóvenes muy comprometidos. Usted recorre hoy el país porque además el método es vincularse con la juventud, ir a los centros, reunirse con los líderes de base. Este año que pasó el Buró Nacional y en este presente nos reunimos con más de 29.000 secretarios generales en toda Cuba, escuchando sus criterios, viendo cómo ese liderazgo juvenil se multiplica y irradia en sus jóvenes y también cómo se lleva el compromiso con la revolución y la patria. Y es muy importante también poder ratificar que se fortalece la organización porque somos más militantes. Llevamos algunos años que cada vez somos más militantes y más militantes de corazón, de compromiso, de estar en un surco, de estar trabajando concretamente en un hospital, en la educación. Nuestros jóvenes científicos que están aportando también innovaciones indiscutibles para nuestro pueblo, nuestros jóvenes deportistas, nuestros jóvenes de la cultura y el arte, como lo explicaba ahorita, nuestros jóvenes tabacaleros, en la agricultura, el azúcar, sin que me quede ningún sector, pero es amplia y concreta la presencia hoy visible de la juventud cubana en las tareas hoy actuales de nuestra economía y en el desarrollo social. Por lo tanto, no somos relevo, somos continuidad, y somos continuidad precisamente de esa historia tan rica de lucha, de esa historia que la tenemos heredada en nuestra sangre de Fidel, del legado de nuestro indiscutible comandante en jefe. Yo quiero ratificar que hay retos por delante en los que tenemos que afianzar el trabajo, en los que tenemos que intencionar, seguir cultivando los más altos valores humanos, la unidad, la solidaridad, seguir queriendo a nuestra patria, seguir luchando desde aquí por ella y acompañando las transformaciones que en el 7º Congreso de nuestro partido precisamente se llevó a consulta con nuestro pueblo y también con la Unión de Jóvenes Comunistas, seguir rechazando todas las conductas a veces y hábitos nocivos que en ocasiones están presentes en algunos jóvenes, seguir disfrutando de esta libertad plena, de esta dignidad. Y lo digo porque cuando ha caído algún proyecto de izquierda en América Latina, quienes más han sufrido esas conquistas sociales que se habían logrado, esa patria plena, esa libertad, esa dignidad, ha sido la juventud. Y hemos visto cómo hoy están lanzadas a las calles defendiendo su derecho a estudiar, lanzadas a las calles defendiendo su respeto por la dignidad, su libertad plena, lanzadas a las calles para que no asesinen más mujeres, lanzadas a las calles para que los niños tengan los más altos cuidados. Por lo tanto, sí tenemos que defender la revolución y sí la tenemos que cuidar. Era una alerta permanente que nos hacía Fidel en varias preguntas que le hizo a diferentes generaciones de cubanas y cubanos. Cuiden siempre esta revolución, puede ser irreversible. Si los jóvenes fallan, todo fallará.
y sobre todo ratificaba en aquel momento su más profunda convicción que la juventud cubana nunca fallaría. Y es esta juventud que está hoy comprometida con su tiempo, clara de los retos que tiene también que desafiar, pero sobre todo con mucho compromiso y con mucha lealtad al legado de Fidel, a nuestro querido Raúl, que hay que destacar su valentía, su entrega, su amor por los jóvenes y cómo está combatiendo junto al pueblo cubano y seguirá combatiendo junto al pueblo cubano, y a nuestro indiscutible Partido Comunista de Cuba. Yo creo que es el partido de todas las cubanas y cubanos, porque ha sido y será el partido que hoy defiende las causas más justas, el partido de nuestro pueblo, el partido que seguirá y sigue defendiendo la sonrisa de un niño, de un joven, y esa dignidad la tenemos que seguir defendiendo y la seguiremos defendiendo para siempre estos jóvenes de esta generación. Seguir sumando ideas, como ustedes dicen, Así en mismo. este 55 aniversario. Varias generaciones de cubanos se sienten orgullosos de haber pertenecido a la Unión de Jóvenes Comunistas. Algunos ya no están incluso entre nosotros, otros siguen dando la batalla de todos los días. Muchos ocupan hoy importantes responsabilidades en la vida económica, social, política del país. Y los más jóvenes, ahí, manteniendo esa revolución, buscando cada día ser más creadores, participar directamente en esa gran batalla de todos los días que es hacer el socialismo, una tarea extraordinaria, como nos decía Fidel, todos los días. A la juventud comunista, a todos los jóvenes de Cuba, nuestras felicidades. A pocas horas de que estén celebrando este 55 aniversario, que con orgullo podemos todos los cubanos festejar. Me voy despidiéndome de los dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas, de sus organizaciones estudiantiles, de los movimientos juveniles, a ritmo de Gallo de Pelea, la canción que está identificando este 55 aniversario de la Juventud Comunista Cubana. Muy buenas noches, seguimos en combate. Y mostrarle a la vida, esto es lo que soy. Las manos que esperan la vida para protegerla de dolor y muerte. Arroyo que brota de heridas y nunca se olvida con quién va su suerte. La pasión sagrada de los persistentes y la paz amada y la sangre hirviente. Rebelde con causa repleto de amor, de cortesía. Nación de hermanos frente al huracán con llantos y alegrías. Sueños con memoria sin hipocresía. Los que se levanta, solo habrá mañana se agota. Hoy, claro que sé lo que soy, claro que sé dónde estoy, claro que sé a dónde voy. Hoy, claro que sé lo que soy, claro que sé dónde estoy, claro que sé. Solo latido, multicolor, vamos sin miedo, bajo suba la marea, sumando ideas, gallo de pelea, boca que va para arriba, luz del corazón, solo latido, multicolor, vamos sin miedo, bajo suba la marea, sumando ideas, gallo de pelea. Saben nuestro paso, vamos a inundar toda la ciudad con nuestro abrazo. Hoy, claro que sé lo que soy, claro que sé dónde estoy, claro que sé